Conecta. Perfecto. Martes 30 de junio, capítulo 6 de la lectura, mentoring y comentarios del libro del Dr. Leo Ravier, Coaching no directivo. Han pasado ya 6 semanas desde que nos dio por esta iniciativa. Para los que entráis nuevos o no sepáis quiénes somos, me presento. Yo soy Selvin Galindo, aprendiz de la Red del Coach. La Red del Coach podemos llamarle que ese movimiento, esa tribu, comunidad que busca la excelencia del coaching. Sí. El fundador aquí, que está a mi lado, Daniel Becerra, es el fundador de esta tribu, comunidad o movimiento. Y estamos en los estudios colaboradores de la Red del Coach. Dani, ¿cómo has visto la evolución esto en 6 semanas? Que el tiempo pasa, es que a mí se me ha pasado volando. Bueno, ha sido muy intenso, realmente, te lo agradezco, porque al hacerte cómplice de esta iniciativa estoy viviendo un proceso también de aprendizaje bastante grande en esta nueva iniciativa de alinear la Red del Coach con la obra del Dr. Leonardo Ravier. Y tratar de divulgar de la mejor manera posible la no directividad y todo lo que ha recogido Leo en su obra para mejorar la excelencia profesional del coaching, porque ya han visto que hay un fundamento científico y que pronto viene la defensa de la tesis, de la teoría general del coaching, y esto requiere de un estudio, una formación y una implicación al 100%. Y bueno, gracias a esta iniciativa hemos podido ir profundizando, trabajando con Leo, que Leo, te agradecemos mucho tu implicación y ayudarnos en todo esto, y bueno, y lo que hay. Y aprovecho para decir, fíjate, esto nos ha llevado a que en el último directo, el día 28 de julio, martes 28 de julio, vamos a tener en vivo y directo con nosotros al doctor Leonardo Ravier contestando las preguntas que no salen en el libro. Es decir, todo lo que Selvin ha leído y todo lo que yo he revisado de su obra completa, o tal vez tiene más libros que todavía no he leído, pero he leído varios. Se me han ido formulando, he ido formulando varias preguntas, varias inquietudes, sobre todo también con respecto a cómo se aplica en la disciplina del coaching, y ahí aprovecharemos a hacerle preguntas de este tipo o otras preguntas. Espero que ese directo dure 3-4 horas. Estaría bien, porque con Leo nos puede dar. Y aprovechemos para exprimirlo. Bueno, de hecho el otro día escuchaba un recurso más que me envías para que yo aprendiendo, y escuchaba que Leo lleva casi la mitad de su vida creando esta teoría del coaching, que le lleva 18 o 20 años. Le queda la defiende en septiembre, y han sido trabajo de 18 años él, o sea que imagínate. Bueno, la iniciativa ha ido muy bien. Hoy, de hecho, tenemos 2 invitados aquí que, bueno, por cámara no los podemos mostrar. Así que si vives en Barcelona y quieres acudir a ver los directos aquí con nosotros, nos escribes tanto a la Red del Coach, a Dani o a mí, nos escribes un privado y veremos el tema de las normativas del COVID y todo esto, pues para ver el espacio, cuántas personas, pero bueno, que sepáis que esto es en abierto y esto va creciendo. El día 28 también, después del directo con Leo, tendremos una conferencia por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hemos sido invitados, y hablaremos sobre el talento y el coaching no directivo. Imagínate si nos ha dado de sí la iniciativa. ¿No? Entonces, esto me lleva a hablar de que el coaching es un proceso de acción y cambio. Por tanto, si nosotros nos hubiéramos quedado en la omisión, por ejemplo, esto no hubiera surgido. O el miedo a no actuar, nos hubiéramos quedado y no hubiera surgido todo esto tan bueno. Y más sobre todo que tenemos a Leo ahí involucrado, retuiteando el de Instagram, dando feedback, audios, y bueno, contigo que lleva ahí también. O sea, él te corrige, tú me corriges, y bueno, es una cadena. Sí. Y me parece que esto ha sido, realmente me siento satisfecho con ello, y bueno, a seguir trabajando. Capítulo 6, ya llegamos, nos quedan 4 directos, y es un capítulo donde veremos ya las competencias del coaching, lo que tiene que tener un coach para trabajar. Capítulo técnico, muy interesante, con mucho trabajo, así que como es imposible plasmar todo, intentaré extraer, yo he extraído lo que más me ha impactado, o intentaré comentar aquello que me llama la atención, y luego si hay algún punto que me dejo, Dani estará aquí para entrar más en detalle en tema técnico, científico y filosófico. Me gustaría, antes de empezar, ir recapitulando todo. ¿Vale? A mí, o sea, que el hombre sea teleológico, es decir, siempre se mueve por un propósito, un fin, siempre tiene un objetivo. Me parece que nosotros, teniendo este conocimiento, adquiriendo estas herramientas, hay mucho talento perdido. Es decir, yo he conocido gente con mucho talento, pero que como no sabe de este proceso o no conoce el coaching verdadero, me parece injusto no querer transmitirle esto sin dirigir, o
convencerla a que inicie un proceso de coaching para encontrar ese talento, porque es que me parece curioso, porque claro, ¿cómo haces para no dirigir y que a lo mejor me refiero que nos movemos por un propósito? O sea, nos levantamos a trabajar, nos vamos a trabajar porque tenemos que pagar deudas, tenemos que mantener una familia, etcétera. Eso ya es un propósito y ya, claro, puede ser de manera consciente o inconsciente, no sé hasta qué punto aquí, pero claro, aquí cómo podríamos, por ejemplo, yo que tengo un proyecto con adolescentes, motivarlos a que inicien un proceso así o que empiecen allá a ser responsables de sus actos, por ejemplo. Vaya pregunta, ¿eh? Esto bueno. Para empezar, ¿no? Bueno, no sé, aquí se pueden tener varias ópticas de esa respuesta. Lo que te parece injusto es que teniendo este conocimiento que a ti te ha servido, pues ¿cuál sería la manera más óptima para compartirlo, ¿no? ¿Es esto? Sí. Bueno, al final recuérdate que el coaching es un proceso voluntario y que nos movemos por interés natural y por un motivus que tiene que ver con la motivación intrínseca y aquello que a ti te interesa, ¿no? Entonces, por más que quisiéramos transmitir esto, requiere de unas condiciones y un interés personal para que eso sea efectivo. Pero sí es verdad que uno puede reflexionar, ¿no? De este conocimiento que va más allá del coaching y la no directividad, sino que está fundamentado en los axiomas de la acción humana, en entender la comprensión del comportamiento de la acción humana, del ser humano, ¿no? Es decir, nos movemos por objetivos, por un propósito, estamos en una realidad de escasez, incertidumbre, ignorancia. Todo esto, la comprensión de esto tiene implicaciones que llegan a una mayor productividad, una mayor felicidad, una mayor productividad en las organizaciones, un mayor desarrollo del conocimiento y la creatividad. Y claro, uno lo ve en los clientes cuando uno está con los clientes, uno lo ve cuando aplica estas sesiones de coaching con personas como tú, y uno lo ve cuando uno lo aplica en su vida, ¿no? Bueno, nada, yo creo que la mejor manera de contagiar esto es lo que estamos haciendo. Sí, totalmente. Compartir el conocimiento, hacerlo accesible, tratar de fundamentarlo y ponerlo claro, compartir las fuentes con claridad y además ser ejemplo coherente de lo que dices, ¿no? Y en eso se va contagiando, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, por ejemplo, yo me he tardado 33 años en encontrar ese motivo que me mueva y aún no sé a dónde va a llegar a esto, pero bueno, solo el proceso que lo estoy disfrutando ya compensa todo esto, ¿no? Así que, bueno. Vaya si lo estás disfrutando, porque en este capítulo 6, vamos a decir, lo que habla Leo, o el capítulo que... Sí, se llama prestar atención fenomenológica y hacer despejo al cliente. Despejo fiel al cliente. Despejo fiel. Solo en este capítulo Selvin ha sacado, ¿cuántas? 15, 16 preguntas. Sí, preguntas, comentarios. Y claro, lo que no me quiero es dispersar y tendré aquí el libro que tengo, bueno, lo tengo muy trabajado, pero bueno, iremos poco a poco. Déjame hacer un comentario para aquellos que nos ven por la parte técnica del coaching, ¿no? O sea, como decía Selvin, es importante que leas por ti mismo el libro. Claro. Y que, bueno, con estos comentarios esperamos que te ayuden a despertar el interés y hacer algunas aclaraciones o puntualizaciones, pero además este capítulo es de extremada relevancia para no solamente entender académicamente el coaching no directivo, sino esto tiene una implicación directa en la praxis de cada sesión, porque son las 3 competencias fundamentales del coach, que es la atención fenomenológica, la escucha y las preguntas enfocadas. Claro, de aquí es donde se hacen eficientes tus sesiones, ¿no? Entonces, claro, este capítulo es un capítulo de estudio, como decimos muchas veces, pero de estudio concretamente hacia ese punto de cómo lo haces para que tus sesiones sean lo más eficiente posible, ¿no? Y claro, ¿qué hemos decidido? Porque Selvin me dice, mira, es que he traído 15 preguntas. Recuerden que en conversaciones con Leo hemos llegado a la conclusión de que lo más interesante es centrarnos en el aprendizaje de Selvin, porque el libro da para 1000 reflexiones. Si él lleva 18 años trabajando, no lo puedo transmitir ya en una hora. Y yo cuando leo el capítulo tengo 1000 reflexiones más que compartiría, ¿no? Porque son intereses diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es seguir en esta línea de que tú vas a compartir hasta donde nos dé tiempo lo que te ha llamado la atención, tus intereses. Y si no, podemos colgar en la página web, en el landing page, lo que no nos dé tiempo. Exacto. Y recordar que son 3 www.lareddelcoach.com/coaching no directivo, que ahí vamos subiendo material de interés,
lo último que hemos subido es la no directividad que habla Leo en Sí, YouTube. una conferencia de Leo a través de Zoom con Ana Moreno y Luis Pisa, y bueno, que es muy interesante. Si lo hemos también. subido es porque es muy interesante, Sí, así sí, que... la verdad es que yo lo veo y cada vez que lo escucho cojo algo nuevo, ¿sabes? Porque no me lo escucho me lo voy escuchando mientras hago mis cosas diarias. Lo estudias. Y lo estudio, sí. Sí. Bueno, empezamos. Bueno, te has referido a las 3 competencias que tiene que tener un coach, que son las preguntas articuladas y bien enfocadas, prestar atención fenomenológica y hacer de espejo. Aquí recuerdo, no sé si te acuerdas, yo coincido con Dani en otro proyecto, podríamos decirle, Sí. y un día me tocó dar una clase y yo diseñé el triángulo de Kelvin, que le llamamos. ¿Te acuerdas de cómo Sí, iba? claro, sí. ¿Puedo explicar ahí? Que se me acuerdo exactamente Sí, cómo iba. no. Bueno, no, yo recuerdo que en ese triángulo había 3 aspectos importantes para la persona que estaban basados en Focus, el libro Focus de Daniel Goleman, y uno de ellos era la atención, otro, en aquel momento hablabas de la escucha activa, y el otro era el estrés, creo. El estrés. Bueno, exactamente era que... Bueno, era ¿Esto fue hace cuánto tiempo? 2 años. Era una parte de Focus, otra parte de que extraí de otra psicóloga de Estados Unidos y otra parte de lo típico que se escucha de la escucha activa. Ok, pero era este el triángulo. O sea, el triángulo de Kelvin venía a decir que si tú tienes estrés y no escuchas bien, pierdes el foco, entonces te desvías. Sí. Y claro, Leo habla de esto totalmente en la introducción, primero, de las 3 competencias. Y claro, yo ya, sin yo conocer esto, mi forma de ver la vida o de todo lo que había, mi proceso de procesos de ayuda que había recibido, veía que faltaba algo o que tenía que haber alguna ayuda o alguien que te ayudara a que no te dijera lo que tenías que hacer tú, sino que tú por tu propia ser tienes que descubrir esto. Entonces yo iba encaminado y sin saberlo, pues mira, descubrí el coaching no directivo, pero bueno, esto me viene a reflexionar de que ya yo tenía claro que había que escuchar, que es una parte importante, y ahora hablaremos de la escucha activa, que es la diferencia, y sobre todo el foco y el estrés que te puede generar este descentramiento hacia tu objetivo. Luego, claro, aquí aquí que me gusta a mí, porque te acuerdas de la pregunta que te dije, ¿se puede hacer coaching no directivo en tu día a día? Ajá. ¿O con amigos? Pues no, ahora he descubierto que no es posible. ¿Por qué? Porque tienes que, estas 3, para tener estas 3 competencias y ponerlas en práctica, o sea, hay que estar a un nivel que ahora lo veremos, o sea, hay que tener un estudio bastante anterior y estar muy presente. En cambio, claro, yo lo que hago, pues por ejemplo, que ahora tengo aquí a mi compañero Pau, que algún día me dice, pero no hagas coaching, o alguna amiga me dice, no me gusta hablar porque siempre me haces coaching, y claro, he dicho, bueno, ahora he entendido que no es coaching, porque al final es un diálogo reflexivo o queda como una entrevista. Yo les hago unas preguntas quizá que le pueden resultar incómodas, pero no es coaching, porque el coaching se trata de preguntas articuladas, prestar atención fenomenológica, creo que es la clave también, y hacer el espejo fiel. Y claro, entonces no os preocupéis que si hablo así, os hago de manera, hago un diálogo reflexivo, pero no es coaching. Entonces ya me quedo más tranquilo. Claro, es como, al final yo recuerdo que la respuesta que yo te di en ese momento es que era necesario la voluntariedad de la persona porque no puede ser una entrevista, la persona tiene que estar Totalmente. ocupando esa posición de cliente dispuesto a reflexionar porque se ha colocado en esos principios de conciencia, responsabilidad y libertad natural, ¿no? Entonces, Totalmente. claro, si el cliente no está allí, puede contestarte, pero no quiere decir que esté reflexionando. Y es parte del proceso de coaching o de la gestión del coach estar atento si el cliente está dialogando o está reflexionando sobre su propia situación. ¿Sí? Claro, es interesante. Bueno, pues entremos ya en el ítem, prestar atención fenomenológica. ¿Qué significa esto? Bueno, Leo aquí habla de que para prestar atención fenomenológica tiene que existir la escucha y la observación. O sea, y son complementarias. Entonces, hay mucho en el mundo del coaching que nos rodea, se escucha mucho la escucha activa. Y él aquí dice que el coaching no tiene escucha activa. ¿Por qué? Porque la escucha activa transfieres juicio. Y aquí me gustaría centrarme en el punto C, o podemos nombramos primero lo que es la escucha activa para cómo Leo la explica, para que se pueda entender bien. Y es que la escucha activa transfiere juicios porque, primero, a ver, aquí que lo encuentre, espera, vale, aquí está, mira, tiene los puntos, y él habla de escucha en sentido estricto, ¿qué significa? Debe incluir...
Por ejemplo, debe tener la idea de que una escucha activa debe incluir elementos como escuchar lo que nos dicen, interpretar correctamente el tono y el lenguaje corporal, hacer parafraseos, ser empático, ponerse en el lugar del otro, escuchar entre líneas, entre otras características. Entonces, aquí estoy muy de acuerdo porque ponerse en el lugar del otro es imposible. Se habla mucho de la empatía, pero tú eres tú, yo soy yo, tu realidad es tu realidad, mi realidad es mi realidad, y esto de ponerse en el lugar del otro, creo que aquí lo explica muy bien Leo, que luego lo explica y lo detalla, porque cada punto lo describe, que no entraremos en detalle, pero estoy muy de acuerdo porque al final la escucha fenomenológica no transfieres juicio ni conocimiento ni experiencia, como trata la no directividad. Y esto es gracias al apogeo, que le llama él, que viene del griego suspensión, que esto habla Edmund Husserl sobre esto, y significa suspender totalmente el juicio, o sea, ni confirma ni niega nada. ¿Estoy bien? ¿Voy bien por ahí? Sí. Entonces, claro... No afirma ni niega nada. Ni niega nada, exacto. Entonces, es una suspensión total. Pero claro, aquí me surge la duda, ¿cómo llegas tú en un proceso a cortar totalmente, tú como coach, los juicios, el apogeo, que le llama, que viene del griego suspensión? Bueno, lo primero es creer que es posible, porque si no crees que es posible, pues vas a dificultar la obtención de la habilidad y después entrenamiento. Pero aquí sí me gustaría hacer un pequeño aporte, porque lo enlazo con la pregunta que hiciste la vez pasada, ya no recuerdo en qué capítulo, en que ¿por qué llamarle coaching no directivo si al final puede confundir más, ¿no? Pero ahora lo estoy entendiendo, ¿eh? O sea, claro, y de hecho, o sea, yo me voy haciendo aquí los comentarios o las preguntas y a la que voy leyendo ya me las contesta, pero claro, la pregunta y la duda ya me ha surgido y yo la tengo apuntada. Y digo, bueno, la haré igual porque para que la gente también vea cómo... O sea, yo me hago una pregunta y Leo ya me la contesta, si no es en este capítulo, más adelante. Claro. Entonces, claro, como es una teoría y hay un fundamento científico, tú me dijiste A, B, C, D, coincide si A y tal no existe, pues coincide todo. Sí, si no se desploma. Se desploma, entonces Claro, pero por eso, o sea, ¿por qué lamentablemente hay que hacer estas distinciones? Por ejemplo, porque la escucha activa es un concepto que se utiliza en el mundo del coaching profesional. Recuerda que el mundo del coaching profesional es ambiguo, es un mercado muy ambiguo en el que hay las personas que practican el coaching directivo y las certificadoras que avalan este tipo de mezcla, pues permiten que haya confusión, ¿no? Se puede prestar a confusión. Y uno de los conceptos que se utiliza es la escucha activa. Pero no es solo la escucha activa, sino la escucha activa que deriva en interpretar, deriva en escuchar de una manera como muy inteligente o como muy específica, que el coach desarrolla lo que el cliente no está diciendo o lo que el cliente no hace pero transmite de otra manera. Claro, y esto no tiene nada que ver con lo que se fundamenta en el coaching no directivo y la escucha fenomenológica, ¿no? Entonces, por eso es que se hace esa distinción. Y es una de las partes más complicadas de desarrollar, porque el coach, para que logre suspender realmente los juicios, tiene que atender a los hechos de una manera sin emitir juicio, y a partir de allí puede devolver como espejo. Ahí es donde quería entrar, porque Leo habla de que cuando devuelves limpiamente, es decir, tú te hace una pregunta, bueno, te cuenta algo el cliente, tú le devuelves lo que él ha dicho literalmente, esto el cliente se ve así, sin juicios, luego eleva su conciencia y actúa creativamente, que es cuando vemos el conocimiento tácito. Respecto a esto por ejemplo, ahí pone un ejemplo aquí de estoy ansioso. En la escucha activa, ¿qué diríamos? Cuéntame por qué estás ansioso Sí, te tendrías que poner en su lugar, tendrías que harías una pregunta a lo mejor que te hace estar ansioso, podrías preguntarlo, porque si no usas el por qué, ¿qué te hace estar ansioso? Sí, podría... Entonces, claro, aquí me pregunto yo, ¿qué sería lo más correcto aquí en una sesión de coaching? Preguntarle, ¿a qué te refieres con ansioso? O utilizar, que ya me estoy adelantando un poco, un reflejo inmediato. Pero bueno, si quieres la dejamos para más adelante. Bueno, depende. Recuérdate que no hay una fórmula, sino depende en qué lugar estás. Pero en este caso, lo que se habla es de, en esta competencia de hacer espejo fiel del otro, simplemente podrías hacer un reflejo inmediato. ¿Estás ansioso? Es un reflejo inmediato. Sí, porque... Y el cliente ahí dirá, sí, porque me pasa esto, podría decirlo. No duermo en las noches, ok. Pero bueno, la pregunta, por ejemplo, ¿a qué te refieres con ansioso? Puede ser...
válida? Depende en el punto en el que estés. Depende si, por ejemplo, imagínate que el cliente se está formulando el objetivo de que quiero dejar de estar ansioso. Pues, ¿a qué te refieres con dejar de estar ansioso? Claro, depende del objetivo y no Depende el foco. Depende del foco de la conversación. Bueno, ahí ya estamos entendiendo más cosas, ¿ves? Sí. A ver, yo quiero insistir en esto, ¿no? En este punto. Porque... Sí, que no hay una plantilla o no todos los procesos serán iguales, sino tú tienes que poner el foco es ahí y tú, depende de lo que te vaya preguntando, utilizarás una herramienta u otra. Claro, pero no directiva, obviamente. No, pero además de eso, es importante entender que estos son matices muy, muy finos, ¿no? Cuando entramos en comparar coaching directivo y no directivo, que son de utilidad para más que nada en estos matices para los coaches profesionales. ¿Por qué? Porque les permite distinguir en su práctica cuáles son las diferencias entre dirigir y no dirigir. Porque en general cualquier coach de cualquier rama, en teoría, estará de acuerdo con que no hay que dirigir, no hay que transferir, hay que escuchar sin interpretar, pero en la práctica, como hay ideas ambiguas, se hace todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, eso por una parte. Pero hacer estas distinciones para entender bien por qué funciona la no directividad no tiene tanto que ver con esa comparación, sino que entender que no es buscar la pureza porque sí, sino que todo este tipo de transferencias se convierten en interferencias en el foco creativo del cliente. O sea, no es una cosa por decir esto no sirve o no sirve, sino qué es más eficiente. Para el foco. Imagínate el foco. Yo creo que una metáfora que puede ayudar a esto es como, imagínate que el foco del cliente es como un río, ¿no? Y tú, cada pregunta que pongas puede ser como una piedra que hace que interfiera en ese río. Okay. O si tú lo ves como un foco de luz, depende de cómo tú devuelvas esa pregunta, puede ser que estés haciendo sombras y el foco se distorsione o le muevas directamente la lámpara y vea para otro sitio. Y entonces ya rompes el interés natural. Recuérdate que esa concentración relajada viene de que mantengas al cliente en su interés natural. Y entonces ahí es importante entender cuándo estás dirigiendo y cuándo no. Y por cierto, para que te quede claro, en mi caso, que ya llevo años de experiencia y que he formado a otras personas y que he estudiado muy en serio esto, una de las cosas más difíciles no es solamente saber el marco académico, sino integrar en la práctica lo que dice el marco académico. Por ejemplo, ahora mi foco personal como coach profesional está en elevar el nivel competencial de la no directividad. Es decir, yo voy a hacer un esfuerzo mayor a través de el entrenamiento y la atención con mis clientes en mejorar mi forma de prestar atención fenomenológica, de hacer espejos fieles y preguntas enfocadas. O sea, porque necesito elevar ese nivel competencial. Claro. Porque una cosa es la teoría, la puedes dominar muy bien, y otra cosa es en la práctica hacerlo de forma correcta. No, y esto me lleva a que lo que hablábamos el otro día, que en 30 horas un curso de coaching no te hace coach. Esto tiene un estudio, una metodología, creo que es una de las... O sea, me ha descubierto un mundo y creo que es una responsabilidad muy grande y una capacidad que tienes que estar ahí con el cliente, y lo importante, lo hablábamos el otro día, el coaching no directivo se basa en el cliente, no en el coach. Porque si hacemos una escucha activa, ahí habla ya Leo también, estaría más pendiente de, para mí como coach me importa más que lo que es el cliente en sí. Y es lo bonito de este proceso, ¿no? Porque es todo el cliente y él solito llegará donde él quiere, pero nosotros observando y poniendo esta atención fenomenológica, ayudamos a quitamos esas piedras del camino. De hecho, el cliente propio puede llevar incoherencias. Es decir, aquí pone un ejemplo, Leo, de trabajar 12 horas seguidas me trae problemas, y luego en el proceso va hablando y dice, bueno, trabajar para mí es beneficioso, ¿sabes? Entonces tú ahí con las preguntas, con el devolviendo y todo esto, puedes llegar a quitar esa piedra o que te ponga más foco en su proceso. Bueno, que el cliente vea la piedra. Vamos a decir, yo creo que lo específico es que puedes ayudar a que el cliente vea la piedra y que él decida si eso es incoherente, si lo resuelve, si no. Podría ser una parte de la metáfora entre la directividad y la no directividad. Una cosa es que el coach le quite la piedra y otra cosa es que lo vea y él decida qué hacer con ella. A lo mejor decide quedarse allí. Ok. Ahora seguimos, lo que hablaba, que el coaching directivo trata de la persona y no del coach. Y luego viene un tema muy interesante, que es el tema del aquí y ahora.
Esto lo podríamos, que también se escucha mucho en el mundo del coaching, se podría equiparar prestar atención fenomenológica al mindfulness o a la contemplación, que ya hablaba Buda en su tiempo, o Daniel Goleman después de crear inteligencia emocional. Empezó un estudio para la contemplación, porque claro, es algo muy potente que tú contemples, que estés ahí presente, que estés ahí el aquí y ahora, y se dice que los niños siempre están en el aquí y ahora, pero yo creo que no soy tan partidario de esto, porque a un niño está en el aquí y ahora y juega, está muy bien, pero por ejemplo porque no tiene necesidades, pero a la que tenga hambre y no le das de comer o le quitas el juguete, yo te digo que en el aquí y ahora se pierde. Entonces, ¿esto se puede equiparar al mindfulness o a la contemplación de Buda, por ejemplo? Yo sé que tú no eres nada espiritual. Pues, no es que sea o no sea espiritual. Buda es un filósofo y dejó enseñanzas bastante, y bueno, y como le estoy estudiando, que mañana tengo examen de filo, ¿sabes? Estaba ahí con los dos. Bueno, no sé, aquí Leo ojalá pudiera conectarse en Zoom y echarme... No, pero bueno, a ver, yo te doy mi opinión personal. Bueno, es una etiqueta al final. Mira, me ayudas mucho con eso. Hay que tener cuidado con la etiqueta, porque ya sabes que nada se puede definir realmente por una etiqueta. Es decir, ¿a qué te refieres con mindfulness? ¿A qué te refieres con contemplación? ¿A qué aspecto concreto te estás refiriendo que se puede equiparar, ¿no? Equiparar es como si fueran dos cosas iguales. Yo te podría decir que en una primera instancia no, en el sentido de que entiendo que el mindfulness o la contemplación tiene una finalidad diferente, o incluso es una finalidad en sí misma, ¿no? Estas filosofías hablan de que sería un estado del ser, ¿no? Un estado del ser. La contemplación, el aquí y ahora, ¿no? Entonces, sí, claro, es un estado mental. Cuando llegas allí, llegas al estado deseado, ¿no? Entonces, alumbrado. Bueno, no, sí, bueno, la iluminación o lo que sea, pero dentro de la atención fenomenológica tiene una finalidad concreta, que es que tú realmente como coach puedas recibir de forma literal los juicios, actitudes, comentarios, palabras, tonos del cliente, y se los puedas devolver para que él no se quede en ese estado, sino para que él pueda adquirir mayor conciencia de su realidad, como si le dieras un espejo, vea si está despeinado o si está a gusto como está, y pueda decidir. Entonces, esto es lo que diría. Para mí este es el matiz importante, ¿no? Por eso no es bueno muchas veces mezclar los conceptos, sino, sí, bueno, es que ahí se utiliza en el mercado del coaching, no, mindfulness para esto. Espera, es que mindfulness, ¿por qué? Si mindfulness en sí es como un estado o propone un estado, y no es aplicado, o no se puede aplicar en una sesión de coaching sin no dirigir, ¿no? Eso es como... Y hablando del aquí y ahora, por ejemplo, que hoy te comentaba que me iba a hacer un test como auditivo y me ponían sonidos, y claro, como tú como coach, cuando estás en una sesión, por ejemplo, que estás en el aquí y ahora con la atención fenomenológica, devolviendo, haciendo el espejo fiel, ¿cómo logras, primero, el apogeo quizás es más fácil porque dices, bueno, estoy aquí, me meto y es esto, pero el apagar tus pensamientos, el apagar el ruido externo, el decir, ay, mañana tengo que hacer la compra, ay, tengo que ir a cenar, y estar solo por el cliente, como, o sea, ya sé que es práctica, pero, o sea, creo que, por eso te digo que es más complejo de lo que se vende o lo que se escucha, porque me parece que es un proceso, o sea, que lleva su trabajo y su estudio. Bueno, es lo que en capítulos anteriores trataba también de explicar, que una de las prácticas o los entrenamientos más difíciles para el que se quiere formar en coaching es justamente esa escucha fenomenológica y esa manera de estar atento con todos los sentidos y suspender los juicios. Es muy complicado porque surgen las interferencias propias del paradigma de la transferencia, o las interferencias propias de los otros paradigmas de ayuda, en el cual el ayudador sabe más que el ayudado, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, pero, insisto, ¿cómo? Primero entendiendo bien todo el concepto de la no directividad y por qué la no transferencia y qué consigues, por qué la no transferencia y la no directividad logra la potenciación del conocimiento tácito creativo de las personas. Eso es importante entenderlo y asimilarlo, porque es lo que va a reducir interferencias ante el desarrollo de la habilidad. Y luego es una cuestión de realmente estar enfocado como coach en querer desarrollar
esas capacidades. Pero te diría que es entrenamiento y entendiendo muy bien estas distinciones de cuándo diriges y no diriges. Por eso aquí es muy importante tener una buena teoría y después enfocarte en una buena práctica. Perfecto, pues mira... por eso te pongo el mismo ejemplo. Cuando yo te digo que te agradezco toda esta iniciativa, sumarte... Es que me gusta, también se lo disfruto, Claro, pero yo he hecho, gracias a esto, un esfuerzo mayor en integrar la teoría. Mucho más. En darle otra vuelta, en entender más esos conceptos y en ver pequeñas distinciones. Y ahora me siento preparado para hacer un esfuerzo mucho mayor en la práctica de elevar la competencia a la no directividad, porque no es tan obvio, no es tan sencillo, ni es tan fácil. Sí, es lo que te hablaba, porque creo que sí que lleva un trabajo bastante detrás, tienes que tener un trabajo, la teoría muy clara, y es que hablamos que tienen fundamento científico, filosófico, económico, ciencias sociales, es que es todo. Y ahora, para terminar de contestarte, perdón, porque es que cuando te escucho se me viene. Para hacerlo más operativo, pues una de las maneras es grabar las sesiones y pasársela a un mentor. O tú mismo escucharte, si todavía no has conseguido el mentor o no tienes un mentor, pues escucharte y con la teoría contrastar de una manera más limpia si estás dirigiendo o no estás dirigiendo, si estás emitiendo juicios o no, porque es normal que lo puedas hacer, depende del tema que trates. Y si no tienes mentor, aquí tienes uno, Bueno, luego pasamos al siguiente ítem, que es espejar o hacer el espejo fiel de los clientes. Esto significa el devolver. El devolver, revolver todo esto. Entonces, primero, antes de entrar ahí... Devolver. Antes de entrar ahí, por ejemplo, aquí ya Leo habla de la psicología humanista, de la filosofía existencial, de todo lo que le ha llevado a este punto. Y habla, por ejemplo, de Maslow. Entonces he visto que la pirámide de Maslow, no sé si la conocéis, imagino que la conocéis, bueno, mucha gente la conoce, que llegas al punto, cuando ya te sientes autorrealizado, pues ya llegas a este punto de felicidad. Entonces el nombre, y claro, él dice que no es una pirámide, era más un proceso dinámico. Una teoría general, dinámica y jerárquico. Claro, ahí está el problema de la transferencia, porque yo lo había hecho en varias formaciones y todo, me explicaban la pirámide es malo, y me lo creía. Y claro, ahí está el problema de transferencia, que te lo crees, va muy bien, muy bonito, y tampoco te haces el juicio, ni te pones a buscar si es verdad esto. Y lo que encuentras también, hay mucha información. Entonces esto me parece que me creo muchísimo más a Leo, porque él lleva 20 años estudiando esto, y el problema de transferencia del juicio. Bueno, y es que tiene sus implicaciones. Entender la pirámide de Maslow como una pirámide jerárquica simplemente y rígida, que entender lo que es como un proceso dinámico en el que una persona puede estar en la autorrealización, pero eso no quiere decir que haya conseguido la seguridad en su entorno material. Entonces es dinámico y va cambiando según las circunstancias. ¿no? Claro. O sea, tiene unas implicaciones y aplicaciones diferentes. Claro, pues estar aquí, te falta algo de aquí, o sea, esto puede variar. Claro. ¿No? Y luego, pues bueno, solo para nombrarlo... Lo que sí nombra ahí Leo es interesante, es que ya ahí Maslow reconoce que la autorrealización requiere de una alta creatividad del ser humano. Así, porque al tener ese conocimiento tácito creativo, influye directamente con la realización y la felicidad de las personas, ¿no? Bueno, y aquí para seguir solo nombrando, para que veáis que hay un tema de la psicología humanista, habla él. También menciona aquí a Eric Fromm, que es un psicólogo. Eric Fromm, que es un psicólogo y filósofo humanista del placer, que el humano está en un displacer y busca el placer. También nombra a Fritz. Que lo trabaja y lo desarrolla ampliamente desde la praxeología. De la condición de la acción humana. Exacto. Yo te lo hago de intérprete. Luego también menciona a Fritz Perls, que es el creador de la terapia gestal, que coloca el qué y el cómo por delante del por qué, que me parece también importante, que ahora hablamos en su día en uno de los capítulos que hablamos. Y luego también habla de Víctor Frank, como la logoterapia, Roberto Assagioli, creador de la psicosíntesis. Y luego finalmente se centra mucho en Carl Rogers, que Carl Rogers es el que crea la distinción entre paciente versus cliente. Porque paciente, él pone aquí que paciente viene a decir que es el sufriente o sufrido, del latín. En cambio, cliente viene del latín cliens, que significa protegido. Entonces fue el primero él a hablar de que es tu cliente, o sea, tú eres el protegido. Y también ya hablaba de la no directividad, que si no me equivoco era él también. Sí, y de la técnica del espejo. De la técnica del espejo, es decir, dejar que el cliente por sí solo descubra todo ese su proceso y que no sea yo el que lo cure, sino él por sí solo llegue a este conocimiento tácito, por decirlo así. Entonces aquí,
¿por qué tiene esta connotación negativa a veces cuando hablamos de cliente? Obviamente yo no conocía el término y supongo que mucha gente tampoco sabría, o supongo, o mucha gente, el término este de que el cliente es protegido. Pero a veces cuando hablas de coaching cliente tiene una connotación negativa y a veces utilizan el coaching, que por lo que he escuchado, Leo nunca lo he escuchado decir coach, habla más del cliente siempre, refiriéndose al protegido. Sí. Y yo, por ejemplo, en anterior, por quitarle esta connotación negativa, hablaba de coaching. De hecho, hay una pregunta que me dijo, pero no la llegamos a publicar, que se me olvidó. Me preguntaron, ¿y por qué no le llamáis coaching? Coaching. ¿Qué tienes que decir tú a esto al respecto sobre la connotación esta negativa que pueda tener el cliente? Bueno, no sé si Leo lo llama desde el punto estricto que lo llamaba Carl Rogers, pero sí que es un cliente porque es una relación también profesional con una persona, no es una relación terapéutica, es una relación de acompañamiento en el cual tú como profesional tienes un deber ser y llegas a un acuerdo en el que ambos se comprometen a cumplir las partes de su acuerdo, ¿no? Pero va un poco más profundo, es decir, tiene que ver con qué concepción tienes del ser humano. Si tú tienes una concepción de que el ser humano es una persona que viene a sanar, pues entonces no le llamas cliente, porque es algo cultural también, que el cliente es como que puede haber una transacción comercial, y entonces si tu manera de ver el mundo veta o ve algo negativo en las transacciones comerciales y no ves en el comercio todo lo positivo que es para civilizar al ser humano, pues todo esto juega, el lenguaje en ese sentido no es inocente, y por eso es que hay que ir un poco más allá y más profundo, ¿no? Pero para mí, sí, sin duda no es un paciente, es una relación de cliente y profesional. Sí, del igual a igual, donde tú pues observas y le haces todas estas competencias. Pero bueno, aquí volvía a lo complicado que es poner en práctica todo esto, que no es tan fácil, y que esto te lleva, por ejemplo, es como yo te voy a explicar de 1000 maneras la teoría de un coche, por ejemplo, que aún no sé conducir yo, pero bueno, lo intenté y claro, me dijo 4 cosas, pero al final era yo descubriendo, probando, error, ¿sabes? Y claro, pues esto pues conocimiento tácito también, aprender a conducir un coche. Claro, ¿no? Dices desarrollar la habilidad de ser coach. Sí. Es conocimiento tácito, tienes una transferencia de conocimiento técnico, académico, pero hasta que no te pones en ello no lo integras. No, pero claro, para integrar todo esto en una sesión te digo que... Bueno, tienes que empezar algún día. Bueno, y por eso me gusta la frase aprendiz, porque también es un continuo aprendizaje. Él, de hecho, mi mentor me ha dicho, gracias a esto también estoy aprendiendo más. Y seguramente Leo dirá, siempre aprendo más de gente, y al final hablas con gente, o te vas escalando tú en ese mundo te rodeas de gente más intelectual, y si tienes la humildad o la mente abierta de decir, puedo aprender, no lo sé yo todo. Bueno, tú me dijiste el otro día, tú abarcas más conocimiento y tienes mucho conocimiento aquí, más del que puedes articular. Pero no yo, el ser humano. No yo, el ser humano, es decir, parte del conocimiento tácito es que tenemos más conocimiento del que somos capaces de articular y verbalizar. Y gracias a la técnica o al proceso de coaching, esto te permite articular, que la persona articule y verbalice ese conocimiento que también está buscando desarrollar. Bueno, y entramos ya en cuando él nombra lo del espejo, que lo pone... Yo, antes de dar un paso aquí, sí que decir que Leo aquí en este capítulo hace mención a todos las raíces y orígenes que han contribuido a esa evolución del coaching y la no directividad. Es decir, no es que sea una mezcla de todo ello, no es que agarran un poquito de aquí o otro de allá, sino que todo esto son... principios o aplicaciones que han tenido en el desarrollo histórico de la humanidad, y ha influido desde la filosofía, la psicología, pero no es una mezcla. La no directividad tiene una finalidad y una identidad propia. Sí. Esto sí llega a entenderlo, ¿eh? No, creo que no. Como estamos aquí hablando resumido, pues... Sí, creo que te hice una pregunta fuera de cámara, fuera de micrófono, que era esto, si era una mezcla de todo o era una identidad propia. Sí, es una identidad propia. Luego te quería preguntar, que esto no lo tengo apuntado, pero he visto que habla de las competencias, de los principios, todo se rige por una metodología, pero no nombra el compromiso. Y el compromiso creo que será de forma indirecta, se da, ¿no? Por ejemplo, cuando viene voluntariamente el cliente, yo creo que cuando te comprometes contigo mismo cuesta más que comprometerte cuando tienes, una presión detrás. O sea, me comprometo contigo, Dani, a hacer estas mentorías, a trabajarme el libro, porque si solo me dejarías a mí solo, sin estos directos, por ejemplo,
quizá no lo llevaría tan estudiado, tan trabajado. O sea, sería un poquito más, bueno, como es solo para mí no va a haber nadie, ¿sabes? Entonces el compromiso no sé si sale más adelante o no lo normal, porque por ejemplo en el tema más organizativo de empresa. En el libro Self-Management habla del compromiso. Que ya me lo compré, Leo, por cierto. Sí que nombra el principio del compromiso. Bueno, aquí en este caso, las personas de forma natural vivimos comprometidas, nos comprometemos con nuestros objetivos y con nuestros intereses, ¿no? Entonces sí que te digo que no se puede forzar el compromiso desde fuera, como la concentración relajada. Por eso el coach verifica que haya un interés natural, un deseo auténtico de trabajar en su proceso reflexivo, y si le interesa lo que quiere conseguir, surge el compromiso de forma natural. Bueno, y hablando de esto del paciente-cliente, también aquí habla Leo de la actitud adecuada para un proceso de coaching. O sea, que tenemos que tener ambos la buena actitud para que esto sea eficaz. Que es lo que hablamos reiteradamente de que el cliente se posicione en el lugar de asumir su responsabilidad, su conciencia, su libertad para elegir y ir a emprender las acciones que él mismo ha reflexionado. Y luego ya entramos en lo del espejo fiel, que aquí Leo pone 3 puntos, diría, si no me equivoco, sí, 3 puntos, que son los reflejos inmediatos, como hemos dicho el ejemplo, de estoy ansioso, y tú le devuelves, ¿estás ansioso? Entonces, para que él se explaye y te explique, y tú ahí recabas información, y, bueno, más que recabar, tú vas ahí a estar atento para volver a devolverle. El segundo punto es hacer una síntesis parcial, total del discurso del cliente, y esto me parece también otra pregunta clave, porque ¿cómo llegas a retener? Porque yo cuando he hecho coaching contigo me has devuelto palabra por palabra, literal, sin cambiar ninguna palabra, que es la importancia de este proceso, todo lo que yo he dicho. Y claro, a lo mejor estar pendiente de lo que te digo, de escribir, olvidarte de lo de afuera, de tus juicios, de tus pensamientos, te digo que es una práctica, es complicadísimo. O sea, pues me imagino que ya me has contestado, es práctica. Pero... No, bueno, es a lo mejor reiterar, pero bueno, no pasa nada. Es decir, si logras suspender los juicios y porque asumes la importancia de la no directividad y logras suspender esos juicios, es más fácil que estés atento con todos los sentidos, es decir, con la observación, con la escucha, a todo lo que tú me estás diciendo. Y como por una parte no estoy interpretando, no estoy tratando de escuchar lo que no se dice, no estoy tratando de empatizar contigo, no estoy tratando... Pero claro, porque todo eso requiere un esfuerzo. Totalmente. También, o sea, y tener que descubrir qué significa ese tono, qué significa esa postura corporal y estar centrado en mí y en mi desempeño, en cómo te voy a impresionar o cómo te voy a ayudar, vamos a dejarlo ahí, sino que estoy centrado en escuchar tu discurso, lo que me estás diciendo, cómo me lo estás diciendo. Es más fácil para mí devolverte. O sea, surge como algo natural. Si yo lo veo más o menos en este orden, ¿no? Asumir la importancia y comprender la importancia de todo el proceso y la no directividad, eso te lleva a suspender los juicios porque entiendes que tus juicios no le van a aportar absolutamente nada. O sea, al entender aquello, entiendes que tus juicios son absolutamente irrelevantes de cara al proceso de que tú desarrolles tu propio conocimiento tácito. Entonces eso te quita 2 interferencias grandes. Entonces es más fácil estar pendiente de qué es lo que te va a ayudar a ti, que es tu propio discurso. Y cuando te lo devuelvo fielmente, con tus propias palabras, sin parafrasear, que es otra cosa que no hacemos los coaches no directivos, sin parafrasear, sin añadir metáforas, sin añadir analogías, sin añadir imágenes, sino simplemente devolvértelo, es más fácil que tú te veas, y que tú veas tu realidad de una manera más nítida, y entonces ahí, viendo esa realidad de manera más nítida, es cuando es posible que surja la asociación, la combinación de nuevas ideas, nuevos conceptos, y puedas ir hacia adelante. Tenemos otro invitado. Tenemos otro invitado aquí en cámara. Bueno, de hecho aquí Leo pone un ejemplo y luego lo voy a leer porque es bastante bueno, que hablaba del estar ansioso y él le dice, o sea, hace una síntesis. Me dices que estás harto porque entiendes que hay una absoluta desconsideración hacia tu trabajo, que tus méritos se los llevan tus jefes y que tus errores te los comes tú solo, que no soportas esta situación y que por tanto estás pensando en cambiar de trabajo. Incluso dices que, si pudieras, lo harías hoy mismo. Entonces ahí el cliente observa lo que ha dicho y piensa como si estuviera mirándose en un espejo, ¿entiendes, Leo? Y luego sigue, bueno, hoy mismo no. Y entonces aquí ya empiezas también otra vez en el proceso. Claro, retener todo esto y devolverlo de esta manera tan explícita y literal. Y además Leo dice, y por práctica
se puede lograr que se pueda hacer una síntesis no solo de toda la sesión desde el minuto cero, sino una síntesis del proceso. Okay. Sí, es como si yo te dijera a ti, bueno, Selvin, tú me dijiste cuando empezamos estos directos que querías aprender a hacer coaching no directivo para integrarlo en tu proyecto de Educares. Después me comentaste que esto era más complejo de lo que creías y ahora dices que estás absolutamente comprometido, que fue algo que me dijiste. Sí, hace unos días. Sí. Vale, y yo tengo, vamos a decir, estoy sintetizándote aquí en frío, una serie de cosas que tú me has dicho, claro, que para ti son importantes en este proceso formativo. Entonces se puede sintetizar con tus propias palabras todo el proceso. Pero claro, para eso hay que estar enfocado también en ello. No, y es un trabajo. Y luego, por último, el tercer punto es recapitulación de una misma idea, conceptos, temas o categorías. Y aquí me parece que tenemos una pregunta de una internauta, de sí, Elizabeth. La tienes aquí, por aquí tú apuntada, ¿verdad? Déjame ver si la tengo aquí. Sí, ¿hay algún truquillo para poder hacer recapitulaciones de una misma idea, tema, concepto, ya que son un poco arriesgadas si el coach pone alguna interpretación? Bueno, primero que distingas claramente entre esos reflejos inmediatos, que son, tú le devuelves de manera inmediata lo que el cliente acaba de decir para que él pueda extender esa idea, profundizar en esa idea, desarrollarla o desplegarla más. Después entender que la síntesis es devolverle con sus propias palabras una síntesis incluso de toda la sesión o de todo lo que ha dicho o del proceso en sí, para que vea como una imagen global pero sintetizada lo que él ha dicho, lo que él ha declarado, y que él se lo dejes para que él pueda empezar a resolver o a desarrollar esas nuevas asociaciones. Y la recapitulación en concreto es cuando cuando un cliente en un proceso de coaching, en una sesión, pues aparece con un tema y después de ese tema empieza a irse por otros aspectos o otros asuntos, y más adelante a mitad de la sesión vuelve a retomar el tema de otra manera, pero tiene que ver el tema con lo que dejó atrás, y vuelve a irse a otro lugar y después vuelve a salir ese mismo tema o categoría, ¿no? Es decir, estamos hablando de varias cosas o varios aspectos, o el cliente menciona varios aspectos, pero hay una idea que sale constantemente. Entonces puedes recapitular y decir: al principio de la sesión me has dicho que querías mudarte a Tailandia, y después has dicho que Tailandia era un lugar muy frío, y ahora dices que Tailandia es el lugar de tus sueños, ¿no? Entonces, aunque de entre medias se ha hablado de muchas cosas, pues la idea sale constantemente y se la puedes recapitular. Truquillo, es entrenamiento, y en la medida que te entrenas en distinguir esas diferencias y ponerlo en práctica es la única manera. Y también escuchándote, porque sí es verdad que cuando grabas las sesiones y te escuchas es cuando también puedes ver cuánto estás transfiriendo tus juicios. Mira, Leo me contó que una de las mentorías que él hacía, no voy a, porque no quiero salirme del tema, pero te puede dar un informe de 30 páginas donde hay 3 columnas, y en esas columnas están todas las preguntas que hace el coach y todos los espejeos que hace el coach. Fíjate si es importante para el coaching directivo la habilidad de espejar y devolver fielmente, que está al nivel de las preguntas. De hecho, en el mismo capítulo dice que diríamos que las preguntas es lo último que hace el coach. Sí. Yo te puedo contar como experiencia propia que en las formaciones para mí era frustrante, por lo que he hablado de la logística, bueno, de todo lo que ya hemos hablado en cuanto a cierta mediocridad que hay en el mundo de la formación de coaching profesional por temas económicos, logísticos y de falta de conocimiento académico sobre el tema. Las formaciones a veces son muy pobres porque hay que cumplir, vamos a decir, un ritmo. Son 6 fines de semana, avances o no avances, ya vamos a seguir para adelante. Y muchas veces los coaches quieren ir a hacer preguntas poderosas, pero si no hay una escucha fenomenológica y no está desarrollada sin esa escucha la capacidad de despejar, pues hacer preguntas es absolutamente ineficiente. Porque las preguntas que comenté yo el otro día, que me hicieron en mi primer proceso de coaching, claro, que eran preguntas muy generales, que eran para todo el mundo, que no las podía hacer a mí, a ti, las mismas, y cada uno contestaría diferentes, pero o sea, totalmente sin un objetivo claro. Claro, de hecho, una de las prácticas que yo estaba haciendo en las últimas formaciones era intentar que realmente
coach no hiciera ninguna pregunta, sino que se entrenara en hacer reflejos inmediatos, en hacer síntesis y recapitulaciones. Y es extremadamente difícil. Pero una vez que eres capaz de devolver, ya solo ese proceso de devolver al cliente su imagen, sin juicios, le permite avanzar él mismo. Él mismo puede encontrar una pregunta adecuada. Crea, combina. Claro, pero él mismo puede encontrar integra. una pregunta adecuada. En cambio, si tú haces una pregunta sin tener esa capacidad de escuchar literalmente lo que te está diciendo, esa pregunta lo que puede ser es una piedra en el camino, puede ser una interferencia, porque es algo muy sutil, es como cuando tú estás en ese proceso reflexivo, tú estás haciendo asociaciones y combinaciones. Si yo te pregunto ahí por qué tiene que ver esto con tu padre, o qué tiene que ver esto con, que son preguntas que he escuchado, o preguntas más sutiles como, ¿y esto por qué te preocupa? Pero en el momento inadecuado, rompe. Entonces hay que entender que una de las competencias fundamentales para desarrollar unas sesiones eficientes tiene que ver con esa escucha y ese espejeo. Y después ya iremos a las preguntas. Qué bueno. Pues mira, me has dejado muy claro que yo, por ejemplo, antes de entrar a este mundo, pensaba que coaching era escucha activa, preguntas y feedback. Así, y cualquiera podía hacer coaching. No, estamos viendo que son 20 años de estudio del doctor Leo Raviers y siempre digo, si no lo has visto, hay vídeos muy cortos de 20 minutos, pero que lo explica tan bien y lleva tanto en este mundo que te lo deja clarísimo lo que es el conocimiento tácito, el talento, cómo integras el coaching no directivo a empresas, a la vida individual, poner el foco en un objetivo, resolver un problema y cómo en el proceso el cliente llega a este punto por él solo. De hecho, en la landing page, en ese primer material de apoyo que subimos, en el que Leo hace la redefinición, o sea, la definición y redefinición conceptual del objetivo, ahí él abarca con ejemplos concretos de cómo el coach puede hacer esos espejos y esas devoluciones fiel. Y cómo, haciendo una pregunta que aparentemente está totalmente en sintonía con lo que dice el cliente, pero no es fiel, esa pregunta, esa palabra, esa manera de hacerlo hace que el foco del cliente pueda interrumpirse. Y al interrumpirse pierdes esa concentración relajada que le lleva al insight. ¿Sí? Entonces es que es apasionante, porque de hecho, en el libro él dice que ese tipo de escucha es una escucha tonta, obvia. Si tú y yo compartimos las sesiones que yo te he hecho, puede parecer que es una tontería, porque yo te estoy escuchando de una manera y te estoy devolviendo, incluso te estoy diciendo, entonces dices que quieres ser coach, entonces te estoy devolviendo de una manera que parece que no me estoy enterando, pero tú te estás escuchando lo que estás diciendo, porque muchas veces lo que estamos diciendo no lo estamos escuchando tan claramente, porque estamos diciéndolo con un montón de interferencias también o con un montón de pensamientos a la vez. Sí. Si el coach te lo devuelve de una manera enfocada, es más fácil para ti verlo nítida y transparentemente, ¿no? Bueno, estamos en tiempo ya. ¿Cuánto que...? Quedan 5 minutos. Vale. Yo creo que por mí ya nos ha dado tiempo a todo. Y creo es un capítulo que, vamos, que... Y luego habla él sobre el marco del coaching, bueno, cómo integras esto en el coaching no directivo, pero bueno, lo ha dicho ahora claramente el resumen, lo has hecho tú ahora mismo. Así que no sé si hay alguna novedad más. Y bueno, recordad, podéis venir aquí en directo, en vivo y en directo. Para previa cita. Con previa cita. Sí. Y luego, sobre todo, lo interesante es la tertulia o la mesa redonda de después. Así que, Dani, no sé si tienes algo que más comentar o, bueno, sí, o alguna duda, no sé si tenemos por ahí. Sí, momento, ¿no? yo creo que... No tenemos comentarios. Que es buen momento para aprovechar de comentar que, bueno, que esto, por ejemplo, parte de la idea de este mentor book de lecturas, estudios y comentarios del libro de coaching no directivo de Leo Ravier, lo vamos a ampliar. ¿En qué sentido? Después de todo esto, tendremos que ir ítem por ítem otra vez y hacer ejercicios prácticos de cada uno de estos, ¿no? ¿Qué es recapitular y cómo vamos a recapitular? Y con un cliente, ¿cómo recapitulamos? De hecho, en una de las sesiones que hemos ofrecido un proceso gratuito, pues vamos a utilizarlo también para observar y aprender con detalle cómo deriva esto en la práctica, ¿no? Entonces, sí, es un proceso de estudio, pero lo fascinante es que está en un libro tan pequeño, tanto conocimiento que nos puede llevar un año de entreno. Y luego ves el self-management, que es igual, y también es una de trabajo, porque bueno, escuché la entrevista que subiste también, que pasó a mí, y también deja ahí una cantidad de cosas pero bueno, va todo muy enfocado también con este tema del individuo y luego se puede ampliar a grupal. O sea, es muy interesante todo esto.
Pero ya es más tema económico y a nivel empresarial. Pero siempre basado en científico. Sí, en cómo la no directividad tiene unas implicaciones en las organizaciones, en la autogestión y cómo se puede articular eso también a nivel social. Es muy interesante y bueno, creo que lo veremos en la tesis de Leonardo. Perfecto. Y nada, pues seguimos aquí y te esperamos en el próximo bueno, capítulo. de hecho, Recuerda, te vamos a facilitar un enlace en la página web para que te inscribas por Zoom al directo con Leonardo Ravier el día 28 de julio y podamos aprovecharlo. Bueno, y la sesión gratis me hace mucha ilusión porque la ha pedido una ex profesora mía que me dio un curso muy bueno de habilidades de cómo de comunicar y bueno, nos ha seguido los directos. Así que Ruth, muchas gracias por el apoyo y bueno, nos vemos el martes que viene, a la misma hora, a las 8 y creo que el capítulo te va a encantar, me va a encantar porque habla del juego interior del coaching no directivo en el deporte, sí, en el mundo del deporte, Tim Galway. Cada vez que tú me decías, yo veo el coaching como un raqueteo. Como el tenis. ¿Ah, sí, sí habla? Pues habla de esto y tiene que ver con el espejeo también. Perfecto. Bueno, pues hasta placer. otra. Joder, calor.